¿Sabes a cuál generación perteneces? ¿A cuál pertenecen tus padres y tus abuelos? ¿Sabes por qué fueron nombradas de la manera en que lo hacen? En este episodio vamos a hacer un recorrido por las generaciones y voy a contarte algunas de sus características. Iniciamos con lo que se conoce como la generación perdida. Esta generación comprende a los nacidos entre 1883 y 1900. Estos periodos pueden no ser exactos, la mayoría de fuentes en las que consulté difieren por 2 o 5 años máximo. Como dato curioso, la última persona que nació en el siglo XIX, en 1899 para ser exactos, fue la italiana Emma Morano, quien falleció en 2017 con 117 años y 136 días de edad. Esta denominación, generación perdida, se atribuye a Gertrude Stein, escritora estadounidense, y que fue popularizada por Hemingway, que la usó como epígrafe para su novela Fiesta. Además, el término se usa para referirse a un grupo de escritores expatriados que vivieron en París a finales del siglo XIX. Esta generación llegó a la adultez luego de la Primera Guerra Mundial. El término perdida hizo referencia a los sentimientos de desorientación y falta de dirección que atacaban a muchos de los sobrevivientes de la guerra, a la pérdida de muchos valores sociales y también morales que los padres de ese grupo de personas tenían y los cuales se habían vuelto prácticamente irrelevantes en un mundo posguerra. Durante la generación perdida se perdieron, valga la redundancia, prácticamente todos los ideales que habían sido establecidos en la sociedad. Las personas se volvieron hedonistas, rebeldes y no tenían objetivos. Fue un movimiento lleno de cinismo y desilusión que influyó de manera notable en el panorama literario y creativo de los años 20. En esta época la sociedad se volvió muy escéptica a la autoridad, principalmente a la impuesta por sus padres, que era usualmente de prohibición y castigo. Luego de esta generación viene lo que se conoce como la generación grandiosa. Esta generación comprende a los nacidos entre 1901 y 1927. Esta generación vivió gran parte de su juventud durante una rápida innovación tecnológica como la radio, el teléfono, los primeros intentos de vuelo y también en crecientes niveles de desigualdad de ingresos a nivel mundial. Además, para terminar, fueron los grandes participantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, diversos historiadores concuerdan en que es una generación que se las arregló bastante bien para sobrevivir y tal vez por eso tenían gran capacidad para resistir a la adversidad y resolver problemas. Puede que haya mucho que decir de esta generación, pero esto puede ser lo más relevante. Luego continuamos con la generación silenciosa. Los niños de la posguerra, o mejor conocida como generación silenciosa, son los nacidos entre 1930 y 1948. La llamaban generación silenciosa básicamente porque podían ser vistos pero no escuchados. Esta generación se vio marcada por la Gran Depresión, el auge y la caída del nazismo y la catástrofe que provocó la bomba nuclear, y en donde los índices de mortalidad infantil eran muy elevados. Estos acontecimientos generaron en ellos ciertas paranoias. Son personas que crecieron con miedo, que preferían trabajar duro y mantenerse al margen de los acontecimientos políticos. Las personas de esta generación no querían cambiar el sistema, sino trabajar para el sistema. Preferían lo seguro y evitaban los riesgos. Esta generación se caracterizaba también por tener familias numerosas. Por las experiencias de su infancia tienden a ser personas muy ahorrativas y prefieren maximizar la vida útil de los bienes que poseen, cosa que sabemos hoy es casi imposible gracias a la obsolescencia programada. Son consumidores que están lejos de la tecnología, aunque esa brecha se ha ido disminuyendo o se ha hecho cada vez más estrecha con los años. Por esa razón son personas que valoran hablar cara a cara, estar en contacto con los demás y continúan fieles a la radio, a la televisión y al periódico y a conservar amistades de la juventud.
Mentalmente son personas cuidadosas de su salud por obvias razones, son cercanos a sus familiares o en la actualidad dependen de ellos. Suelen ser conservadores y creyentes fervientes a quienes no les gusta ir en contra de las reglas. Se sienten más seguros haciendo pagos en efectivo, acudir físicamente a realizar las compras, son personas que aportan un legado a la sociedad por su mentalidad y comportamiento, así que entender sus características ayuda a darles el lugar que sin duda se han ganado. Luego sigue tal vez una de las más conocidas, los baby boomers. Contempla a las personas nacidas entre 1949 y 1968. Esta es una generación más numerosa, y su nombre proviene de un fenómeno demográfico llamado la explosión de la natalidad. Este fenómeno fue causado por el periodo bélico prolongado que movilizó a la juventud masculina a los frentes de batalla, en este caso y principalmente la Segunda Guerra Mundial, separándolos así de sus parejas. En Colombia, esta población representa aproximadamente el 15%. Aunque no crecieron con las herramientas tecnológicas que conocemos, actualmente esta generación se las ha ingeniado para adaptarse a ellas y utilizarlas en momentos de ocio principalmente. Son una especie de inmigrantes digitales que valoran el aporte de la tecnología a sus vidas. Son además una generación de matrimonios jóvenes y de gran cantidad de hijos, así como creencias conservadoras. Esta generación lo ha vivido o lo conoció todo. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento hippie, la liberación sexual, la llegada del hombre a la luna, el boom de la marihuana, la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, la violencia bipartidista y el posterior Frente Nacional, el asesinato de líderes políticos como Kennedy y Luis Carlos Galán, entre otros hechos. Para los baby boomers, el trabajo es lo más importante. Perder el tiempo no era una opción. Por eso ahora disfrutan tal vez de una pensión para aquellos que han podido conseguirla y de relativo tiempo libre para hacer lo que en sus mejores años lamentablemente no pudieron. Un dato que me parece muy interesante mencionar respecto a esta generación es que su envejecimiento puede causar, y creo que está causando, escasez de mano de obra, lo que genera una presión al alza de los salarios, cosa que las empresas por muchas razones no desean hacer. Así las cosas, hoy no hay puestos de trabajo suficientes ni de la calidad esperada, y por este motivo en numerosos países la tasa de desempleo juvenil ha aumentado. Recuerden este dato pues será importante para comprender por qué las generaciones venideras tomaron o están tomando ciertas alternativas a nivel laboral. Continuamos con la generación X. La generación X comprende a los nacidos entre 1960, hay quienes los inician en 1968, hasta 1980 o 1985. Tal vez por esto muchas personas los llaman la generación híbrida. Esta generación experimentó una gran cantidad de cambios sociales, políticos y tecnológicos que marcaron la historia de la humanidad. Esta generación vivió la transición de la televisión a blanco y negro al color, de los cassettes al CD y posteriormente al MP3, MP4 y iPod, entre otros. Crecieron bajo la influencia de medios audiovisuales por lo que son bastante consumidores e incluso desarrollaron un pensamiento más crítico y escéptico que las generaciones anteriores. Sin embargo, esto último pudo darse entre familias con mejores condiciones económicas, ya que para las familias más numerosas y de menores ingresos, el acceso a todos estos cambios fue mucho más limitado. Esta generación, a pesar de su rebeldía, procede en su mayoría de familias conservadoras. Muchos son individualistas y no acostumbran publicar cosas de su vida en las redes sociales, o si lo hacen, extrañamente no saben medirse y no proporcionan el alcance de sus publicaciones. Esta generación no depende de Internet, aunque cada vez aumenta más el número de personas con acceso a ella. No son adictos por completo al trabajo, pero suelen ser muy emprendedores y son usualmente padres de la generación Y o millennials. Continuemos entonces con la generación Y o millennials. Esta generación comprende a los nacidos entre 1981
y 1993, generación a la que pertenezco. En esta generación somos los conocidos nativos digitales, ya que crecimos en un mundo con acceso a Internet y tecnologías móviles. Además, paradójicamente, se nos conoce por ser la generación más educada de la historia. El enfoque de nuestra generación está en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Lamentablemente es un tema que hoy produce incomodidad a nuestras generaciones previas y que además nos fragmenta a los que pertenecemos a esta. Nuestra generación busca un equilibrio entre la vida personal y laboral. Además, hemos afrontado desafíos importantes como la susceptibilidad a la violencia general, reclutamiento por grupos armados al margen de la ley, la época de la guerra de los carteles, los falsos positivos en el caso de Colombia, el ataque a las Torres Gemelas, la crisis financiera de 2008 y el acceso a un mercado laboral mucho más competitivo. Para nuestra generación, el éxito no consiste en trabajar solamente para obtener bienes, materiales y dinero. El dinero es importante, pero es mayormente invertido en viajar, conocer nuevas culturas o personas y dedicarse a lo que en realidad les apasiona. Se tiene una visión más global de la vida. Con frecuencia, estamos menos comprometidos a nivel de relaciones románticas y somos menos familiares. Definitivamente, conformar una familia y tener hijos no son una prioridad. Lamentablemente, en la época más conectada de la historia, somos la generación con menos contacto físico. De esto hablé un poco en Infocracia, uno de los episodios anteriores, haciendo referencia a los enjambres digitales, en donde estamos muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. Estamos poniendo en peligro el desarrollo de las buenas relaciones interpersonales a cambio del placer momentáneo que nos ofrece la tecnología. Somos la generación del Black Mirror, serie de ficción que pueden ver en Netflix que, aunque distópica, muestra nuestro camino hacia el mañana a través de los avances tecnológicos y el uso que le damos. Para finalizar, tenemos la generación Z. Esta es la generación de la que más me interesa hablar. Son los nacidos entre 1994 y 2010, y que serían algo así como los jóvenes que ya van entrando a la adultez. Es la generación que tiene más en común con los millennials. Tal vez por eso es tan gracioso ver a millennials burlarse de otros millennials, por decir o hacer las mismas estupideces pensando que son una generación reciente cuando son la misma. La generación Z creció conectada al Wi-Fi. La aparición del streaming, las videollamadas fueron el campo en el cual se desarrolló gran parte de la personalidad de esta generación. Esta generación no tiene la culpa del entorno en el que nació y creció, y aunque ninguna la tiene por supuesto, es aquí en donde se evidencia el mayor cambio en el comportamiento a nivel social. Así las cosas, la mayoría de personas de la generación Z no tienen ni idea del por qué son como son. Estuvieron y están sumergidos en un mundo tecnológico y no conocen otra cosa. Aunque ojo, esto es porcentualmente, no una generalización total de la generación Z o cualquiera de las anteriores. Esta generación, dadas las circunstancias en las que se desarrolló, es la que tiene una menor capacidad de atención o que cuenta con el periodo más corto de atención debido principalmente a las redes sociales y a la viralización de los videos cortos, usualmente 30 segundos. Para ellos, si en 30 segundos no entendieron o sencillamente algo no les llamó la atención, lo desechan de inmediato. Cuando se crece bajo estas circunstancias, muy difícilmente se desarrolla la tolerancia. De este modo, no tienen que tolerar demasiado algo que no les apetece ver o escuchar, y sus cerebros segregan dopamina constantemente. La dopamina, como lo he explicado, es un neurotransmisor del cerebro que proporciona placer. Se le conoce como la molécula de la felicidad y regula la memoria y el aprendizaje. Las redes sociales hacen que funcione publicación tras publicación tras publicación. Las redes sociales nos y los han acostumbrado a ver contenido corto y usualmente sobre temas poco relevantes o que no tienen un impacto en ellos como individuos o en la sociedad. No se puede decir que no haya buen contenido en las redes sociales, pero el algoritmo
prioriza el entretenimiento. Pero el entretenimiento per se no es el problema. El problema es el balance entre el contenido vacío y el contenido con entretenimiento más educativo y hasta evolutivo. Y por desgracia, este último no se hace viral. Básicamente ese contenido repleto de vacío lo único que hace es tenernos pegados a una pantalla. El ejemplo más claro es TikTok. El mundo ve TikTok de una manera, pero para los chinos es diferente, por ejemplo. Siendo TikTok una aplicación china, allí se promueve más la ciencia, el arte, la cultura en general, caso contrario para el resto del mundo. El algoritmo chino no prioriza el entretenimiento vacío. A la mayoría de personas de la generación Z les ofreces todo tipo de comodidades, pero si no tienes datos móviles o acceso a Wi-Fi, al lugar a donde vayan prefieren no hacerlo. Lo mismo ocurriría con una gran cantidad de millennials. Los de la generación X, en cambio, tomarían fotos y filmarían y las subirían a la semana siguiente, y los baby boomers ni siquiera se tomarían fotos. Esto que nos ocurre no es fortuito ni casual. Las generaciones anteriores a la X no solamente tenían un nombre específico que las identificaba, sino que duraban desde 17 hasta 26 años. Pero desde la X en adelante, es decir, X, Y y Z, duraron solamente 15 años. Todo se va reduciendo, se va haciendo líquido, se reduce a la inmediatez. La última generación es la alfa, y es la que comprende los nacidos entre 2011 y se prevé que finalice en 2025. Estos son la era 100% digital. Probablemente la siguiente será la generación beta. En ese orden de ideas, esta generación nacerá y prosperará en la era de la inteligencia artificial. Y bueno, tal vez suena bonito e interesante lo que le espera en mi caso a mi hija, y a mis nietos, si llego a tenerlos, espero que no. Como seres humanos ya tenemos un largo y oscuro historial de errores en cuanto al uso de la tecnología, y uno de los temas más preocupantes en el futuro serán las deepfakes. Un ejemplo de esto es la suplantación de personas, principalmente grandes personajes del entretenimiento, que son diseñados por estas inteligencias artificiales y los hacen ver 20 o 25 años más jóvenes y que digan con exactamente su misma voz lo que ellos quieren que diga. Si creemos que la generación Z es lo que es por las redes sociales, ¿te imaginas cuando nazca la generación beta? Una generación en la que la realidad será tan compleja de distinguir de un mundo virtual que no se podrán diferenciar en ciertos ámbitos. ¿Te imaginas cómo moldeará esto la gobernanza del planeta en un futuro no muy lejano? Es cierto que el avance tecnológico ha traído consigo enormes retos, y este no será la excepción. Sin embargo, esto produce un grado de incertidumbre bastante alto. En manos de la generación Z y Alfa está el futuro de la humanidad literalmente, y estas generaciones en su mayoría no se preocupan por su futuro, pues no conocen otro mundo que el que tienen ahora frente a sus narices y al alcance de un clic, un post o un like. Yo como ustedes no confiaría en la palabra de nadie. Ya lo saben, memento mori, pueden irse cuando quieran.